Teresa Forcades y Vila, y yo, bueno, soy monja benedictina en el monasterio de San Benet de Montserrat, pero antes de entrar en el monasterio, pues ejercí la medicina durante varios años. Soy médico especialista en medicina interna y además tengo el doctorado en salud pública por la Universidad de Barcelona. La especialidad la realicé en los Estados Unidos, en el State University of New York. Esto que llamamos gripe A, le llamamos también, sobre todo en Cataluña, gripe nueva, ¿no? Esta expresión gripe nueva parece, para mucha gente, como si el virus A de la gripe fuera un virus nuevo. Bien, esta gripe no es nueva porque sea un virus de tipo A, porque los virus de tipo A forman parte cada año de los virus, pues, de la gripe común, de la gripe estacional. De virus de la gripe están, quizá esto es sabido por todos, pero yo siempre empiezo por lo básico, los virus A, B y C. Estos son los virus conocidos de la gripe que afecta a humanos. El virus C normalmente, pues, afecta en una proporción muy menor y no se utiliza para hacer las vacunas de cada año. Por tanto, cada año la vacuna de la gripe estacional es una mezcla de virus de tipo A y tipo B. La gripe nueva, por tanto, la gripe porcina, también llamada, no es nueva porque sea de tipo A. Entonces uno podría decir, bien, entonces es nueva por los antígenos. El virus A, H1N1, ¿no? La hemaglutinina y luego la neuraminidasa. Esas son proteínas de superficie que parecería, quizá, eso es lo que le da el carácter nuevo. Bien, pues tampoco debe decirse, estas proteínas no son lo que le dan su carácter de novedad a este virus, porque este mismo grupo H1N1, AH1N1 fue el virus de la gripe de 1918, que fue esa pandemia terrible que mató, pues, a más de 20 millones de personas en todo el mundo. Fue ese tipo, y ese tipo de virus existió en la población hasta a mediados de los años 50. En el 57 parece que desaparece de lo que se llama, pues, los virus de la gripe estacional. Desaparece y reaparece este virus en el año 1977. Entonces esto puede consultarlo cualquier médico o cualquier persona. En el New England Journal of Medicine apareció este mes pasado un artículo sobre la historia de los virus de la gripe. Cito este New England Journal of Medicine porque es como la revista de mayor impacto en medicina, la más considerada. Ahí apareció un artículo donde se da por demostrado que este virus reapareció, el virus A, H1N1, reapareció en 1977 porque había sido resintetizado en un laboratorio y por tanto provino de un laboratorio, digo resintetizado, pero de hecho parece que lo que se hizo fue ir a desenterrar el cuerpo de una mujer inuit, esquimal, que había muerto de esta gripe en 1918, pero claro, al quedar debajo del hielo, pues fue posible recuperar en esos tejidos, pues, lo necesario para fabricar otra vez o volver a sintetizar este virus. Por tanto, esto ocurrió en el 77, como digo, de acuerdo al New England Journal of Medicine. Esto es un hecho establecido. Desde 1977 tenemos, pues, el virus de la gripe A, H1N1, formando parte del pool de mezcla de virus gripales de cada año. Bueno, pues, ¿qué es lo que es nuevo este año? Lo que es nuevo es la cepa viral. La cepa viral de este año es una cepa que no se conocía hasta ahora. Y es esa cepa nueva la que se diagnosticó por primera vez el 17 de abril, parece que es el origen del primer diagnóstico, en 2 casos en California. Esos son los primeros que tenemos constancia de, bueno, pues que se empezó a hablar de un virus nuevo. Por tanto, como digo, la novedad sería solamente la cepa. Esto es primer dato científico. Segundo dato científico importante a tener en cuenta es que desde que empezó, es decir, desde el 17 de abril hasta el 15 de septiembre, que es el último día donde yo me miré las estadísticas, están registrados mundialmente, ahora quizá de memoria la digo, no seré exacta, pero me equivocaré de poco, 137 casos de muerte en todo el mundo, por tanto, y habiendo pasado ya los países del hemisferio sur, lo que se llama el invierno austral, ¿no? Y han pasado su invierno con este virus nuevo y ha habido una mortalidad menor de la que es habitual durante este periodo. Los números, como digo de memoria, desde 17 de abril a 15 de septiembre, 137 muertes y 2.600 casos, ¿no?, de infección. Los números, insisto, son de memoria, pero no son muy alejados, y los cito porque a continuación es importante citar, ha habido muchísimas declaraciones, pero pues yo cito la de uno de los miembros del Comité de Ética
francés, de Comité Nacional de Ética en Francia, o por ejemplo, que se llama Debré, o por ejemplo el que es el presidente de todas las organizaciones de colegios de médicos de todo el Estado español, que es Rodríguez Sendrín. Pues ambos médicos de prestigio han afirmado que con los datos científicos que tenemos en la mano, este virus nuevo tiene una mortalidad menor que el virus normal de cada año, o que los virus normales de cada año. O sea, esta parte científica solo la termino con un apunte más, que es otra cita acreditada en la literatura médica, que nos dice que parece que las personas mayores de 60 años tienen en un 33% ya inmunidad para este virus nuevo. Por tanto, estos son como datos objetivos importantes antes de hacer una valoración más de fondo. A continuación, pasaría a describir dos irregularidades que han existido en la manera o las consecuencias que hasta ahora ha tenido este descubrimiento de un virus en su cepa relativamente nuevo, y estas irregularidades han quedado, a mi entender y al entender de cualquier persona que lo mire con objetividad, han quedado inexplicadas y son suficientemente graves como para que no puedan seguir quedando inexplicadas. La primera sería bueno, pues el punto de partida de esta investigadora Jane Burgermeister, que es esta periodista, nacida en Suiza pero de nacionalidad austríaca e irlandesa, que tuvo noticia de lo que voy a contar ahora, y pues ella fue la que lo ha puesto en circulación, y luego cualquier persona puede comprobar que los datos que ahora voy a decir son objetivamente así. ¿Qué ocurrió? A finales de enero del año 2009, de este año, por tanto antes de que esta gripe fuera la nueva gripe descubierta, la empresa Baxter, farmacéutica Baxter, empresa norteamericana con una filial muy importante en Austria, envió esta filial de la casa Baxter, radicada o situada en Austria, distribuyó a 4 países europeos, la misma Austria, a los limítrofes, ¿no? La República Checa, Eslovenia y a Alemania, a 16 laboratorios distintos, les hizo llegar material para vacunación para la gripe, que era material para la vacuna que aún en febrero y marzo debían administrarse a sus poblaciones de estos países para la vacuna pues, del virus estacional de la gripe. Este material eran 72 kilos. Bueno, no he calculado cuántas dosis son, pero eso significa miles y miles de dosis, esta cantidad. Esto fue distribuido. Y ahora viene el punto de estas casualidades que ocurren en la vida y que son capaces pues, de sacar a la luz planes o situaciones que de otra manera pues, quizá no hubieran salido nunca. Ocurrió en la República Checa que de la empresa Biotest había un laboratorio que fue uno de los receptores de este material. Uno de sus técnicos, de forma parece pues, autónoma, como algo que le era posible hacer, pero que nadie esperaba que realizara, realizó una prueba extra de seguridad con este material de vacunación que les había llegado, antes de distribuirlo. Por tanto, antes de que nadie hubiera distribuido esta vacuna, este técnico de laboratorio lo que hizo fue inocular esta vacuna a unos animales que son, en castellano llamamos comadrejas o hurones, unos pequeños mamíferos que se utilizan desde 1918 precisamente para hacer pruebas con las vacunas de la gripe. Inoculó a estas comadrejas y murieron todas. Al darse cuenta de esta muerte inesperada, porque la vacuna inoculada a las comadrejas no debe de provocarles la muerte, entonces enseguida se destapó una alarma y fueron a comprobar a ver realmente este material enviado por la casa Baxter qué contenía. Porque si contenía una vacuna era inexplicable que hubieran muerto todos los animales inyectados. Bien, esta comprobación lo que dio es que en este material enviado por la casa Baxter a estos 16 laboratorios, lo que coexistían eran 2 virus vivos. Uno era el virus de la gripe aviar. El virus de la gripe aviar es el virus que apareció en 2005 y que fue causante de una gran mortalidad, pero que infectó a muy pocas personas. En todo el mundo murieron, también cito de memoria, pero alrededor de 250 personas de este virus. Pero las personas infectadas, que se sepa, murieron un 60%, es decir, que se murieron 250, quiere decir que en todo el mundo se infectaron solamente pues 600, lo que sea el número exacto. Por tanto, la mortalidad de este virus es muy alta, pero su infectividad es mínima. Este estaba mezclado con un virus de la gripe estacional, que como sabemos todos tiene una mortalidad muy ínfima, o sea, inferior al
0,1% inferior al 1% de mortalidad, pero con una gran contagibilidad, ¿no? Bueno, que se contagia mucho, con una gran infectividad. Si tú mezclas estos dos virus, lo que estás haciendo, y luego lo distribuyes a miles de personas, estás maximizando la probabilidad que estos dos virus se unan, que estos se recombinen y aparezca un virus nuevo que sea a la vez muy letal y muy capaz de infección. ¿Sí? Esto es así. Este virus estaba, esto la casa Baxter lo ha aceptado, no ha dicho, no, esto no es verdad, esto lo ha dicho Jane Burgermeister o quien sea, pero esto no estaba ahí, esto está aceptado oficialmente por la casa Baxter, que en el material, en el entero, no en una parte en la que llegó a la República Checa, en los 72 kilos de material había virus vivos de la gripe aviar mezclados con la gripe de cada año. Esto es así, esto es el dato. Entonces, ¿podía haber ocurrido esto por casualidad? Lo primero que se debe decir es que es extremadamente poco probable. Y esto lo digo simplemente porque en ciencia decir imposible, pues no lo decimos nunca. ¿Qué quiere decir extremadamente poco probable? Bueno, pues que estos laboratorios que operan con este tipo de virus tienen los bioniveles de seguridad, ¿no? Y el nivel de seguridad 3, que es el máximo, que es el que debe aplicarse en este laboratorio, hace que uno, bueno, pues si hablamos en ciencia de probabilidad, con lo conocido, la probabilidad que esto ocurriera casualmente, pues es ínfima. No solamente por eso, no solamente porque cómo podemos explicar la mezcla de dos virus distintos, sino porque la vacuna de la gripe, como he sabido, es una vacuna de virus atenuados. Esto quiere decir que ya es normal que en la vacuna de la gripe haya virus vivos. Esto no es una excepción, pero atenuados quiere decir que deben pasar por un tratamiento de radiación. Estos virus que hallaron en la República Checa y en todo el material de Baxter no estaban atenuados. Por tanto, la casualidad, por decir así, bueno, pues por eso digo que científicamente no se puede decir, o simplemente por prudencia humana, ¿no?, que es imposible al 100%, pero que quede muy claro, es importante, lo poco probable que es un accidente en estas circunstancias. Pero en todo caso, bueno, pues esto ocurrió y esto está bajo investigación. Esta periodista Burgermeister ha pues denunciado no solamente a la casa Baxter, sino que ha denunciado a la organización de la OMS, ¿no?, y ha denunciado también gobiernos de países importantes, porque, bueno, parece que con los datos que tenemos es más probable pensar que aquí haya una mala intención, y esto es lo que ella denuncia, que no pensar que ha habido unas casualidades casi imposibles de concebir. Pero yo, como insisto, es muy importante separar los datos objetivos de lo que aún no ha sido demostrado. Porque yo creo que lo bueno de este vídeo o de esta información que estamos haciendo es que llegue a cuanta más gente mejor, y que llegue a personas que, sobre planes de que haya una élite en el mundo que quiera que desaparezca parte de la población o incluso mucha población, de que todo esto diga, pero ¿esto de dónde viene? Esto es ciencia ficción, esto no lo he oído nunca. Entonces, yo sé que hay personas que esto lo están estudiando desde hace tiempo, pero yo desearía que mi mensaje llegara a alguien que dice, oiga, mire, yo de todo esto no sé nada, pero yo acabo de oír que aquí hubo un laboratorio que envió una vacuna contaminada y que resulta, esto no lo habíamos dicho, pero es así, que es uno de los laboratorios que está responsable para hacer vacunas de la gripe este año. Bueno, pues esto de momento ya me justifica a mí para decir, yo una vacuna de esta casa, hasta que no se aclare por qué le pasó esto de la contaminación, yo no la deseo para mí, para mis hijos, ni para nadie que yo pueda tener influencia. No sé si me he explicado en este punto, porque yo creo que dejarlo ahí para mí es importante. Y pasaría entonces a la segunda irregularidad, porque hay otra que aún es más escandalosa que esta primera. La segunda irregularidad es la siguiente. Esto ocurrió en febrero, esto que he contado de la casa Baxter. También he dicho que el 17 de abril fue el primer diagnóstico de casos de la gripe nueva. Pues bien, el día 29 de abril, o sea, 12 días después de que se descubrieran estos dos primeros casos, ocurrió que, bueno, Margaret Chan, que es la directora general de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que depende de la ONU, apareció públicamente y lo que dijo fue que había un estado de alarma, de alerta mundial de nivel 5 para la prevención o de una pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el nivel 5 es el nivel ya más superior y después del 5 solamente está el 6, y el nivel 6 quiere decir que ya está la pandemia, ¿no? Nivel 5, lo que significa una pandemia, bueno, pues ¿cómo pudo
podemos preguntarnos, la doctora Chan y toda la Organización Mundial de la Salud, ¿cómo pudieron declarar una pandemia? Porque, bueno, esto no lo he dicho, pero en el 29 de abril dicen nivel 5 y un mes y medio más tarde, solamente un mes y medio más tarde de la aparición de los primeros casos, que fue 17 de abril y ahora hablo 11 de junio, el 11 de junio Margaret Chan dice nivel 6. Tenemos una pandemia mundial por el virus de la gripe AH1N1. Ya está declarada esta pandemia mundial desde el 11 de junio. ¿Cómo pudo haber declarado una pandemia mundial la OMS teniendo en cuenta que este virus tiene una infectividad o una mortalidad inferior al virus de cada año? Entonces, ¿cómo es que no hay una pandemia cada año? Si es peor el virus de cada año que este virus nuevo. ¿Cómo no declaramos una pandemia cada año? Bueno, pues muy fácil. La respuesta es que en el mes de mayo de este año, en el mes de mayo de 2009, la OMS cambió la definición de pandemia y pasó de concebir una pandemia como una infección por un agente infeccioso simultáneo de diferentes países a la misma vez, con una mortalidad significativa de la proporción de población infectada, eliminó de la definición esta característica de la mortalidad. Y por tanto se quedó con que una pandemia sería una infección simultánea de diversos países con un agente infeccioso que tuviera alguna característica de novedad y que por tanto no se pudiera saber seguro a ver qué tipo de inmunidad tendría la población. Con esta definición nueva, que es definición, y esto lo cito del British Medical Journal, por ejemplo, o sea que insisto que todos los datos que estoy dando no son de prensa alternativa, que me merece el máximo respeto, pero creo que es importante porque saber que esto todos son datos de las revistas de más prestigio y absolutamente, pues esto, mainstream, que dirían en inglés, sin ninguna sospecha de tendenciosidad. Pues bien, esta definición cambiada fue del mayo de este año. Si desaparece el requisito de mortalidad de la definición de pandemia, como ya he dicho, entonces nos debemos preguntar, bueno, ¿qué es lo que impide que cada año la gripe normal sea declarada una pandemia? Y la respuesta es, con esta definición no lo impide nada. Con esta definición, esto que estamos viendo ahora, esta inversión, que ahora iré a las consecuencias políticas, que es de hecho donde quería llegar, todo esto que está ocurriendo ahora, que parece que se justifica por su carácter de excepcionalidad, con la definición nueva, de excepcional no tendría nada. Así estaríamos año tras año, como mínimo por la gripe, para no hablar de otras enfermedades pues que tengan las mismas características. Uno dice, a ver un momento, es verdad que este virus es menos infeccioso, menos mortal, ¿no? Que hay menos mortalidad que el de cada año, y esto lo leeréis en cualquier parte, todo el mundo lo dice, ¿no? Incluso la ministra aquí, o aceptan que eso es así. Bueno, pues si es así, ¿cómo es que se ha podido declarar una pandemia? Con lo que ahora vamos a hablar de consecuencias políticas, que es lo más grave, ¿no? Pues esto es simplemente lo que estoy poniendo junto, y quizá el dato nuevo que doy es este, que por eso insisto, es British Medical Journal, de haber objetivado un cambio en la definición, pero esto lo puede ver cualquier persona si pide a la OMS que le envíe pues, las definiciones de pandemia del 2008 y del 2009 y se verá que este cambio existe y se puede consultar en la página web, etc. Ahí en el escrito que he dicho que estoy difundiendo, cito también un artículo de un periódico norteamericano donde de hecho dicen que fueron ellos mismos que fueron a la página de la OMS y dijeron, oye, pero aquí pone que pandemia, tiene que haber mucha mortalidad y aquí no ha muerto nadie. Dijeron, espera un momento, y cambiaron, de hecho, la definición en la página web. Por tanto, este artículo está citado y es del CNN, que tampoco es una fuente no sospechosa en este sentido. Por tanto, como decía, la irregularidad de la OMS me parece aún más grave porque es objetiva igual, clara y comprobable igualmente, y ya nos acerca más a las posibles consecuencias reales, no solamente de qué intenciones tenían, quién fuere que hizo eso, que ahí veis me he parado porque me gusta distinguir lo que puedo demostrar de lo que no, sino lo que ya está pasando ahora a causa de esta definición. Para acabar esta parte de irregularidades, en los Estados Unidos, puesto que se había declarado ya el 11 de junio una pandemia por el nuevo virus, en los Estados Unidos se declaró ese mismo mes emergencia nacional sanitaria, que también tiene consecuencias políticas. Y eso se pudo declarar en los Estados Unidos habiendo en esos momentos, en el mes de junio, en los Estados Unidos, 20 casos de infección y 0 muertes. Con 20 personas
documentadamente que se habían infectado. Y esto de documentar no lo voy a tratar porque si no me alargaré mucho, pero también es importante saber que esa documentación tampoco es tan inefable y tampoco es tan fácil, y además ahora ya no se está realizando. Fue en el mismo junio, quizá julio, que la OMS dijo: no miren más con comprobación de laboratorio quién tiene gripe A y quién no. Y en Inglaterra, por ejemplo, esto lo hacen con una consulta telefónica, que la persona pues reporta que tiene los síntomas de gripe, entonces apuntan gripe A. Eso es así ahora, por tanto la cuenta que dice 12.000, 13.000 o lo que estén diciendo ahora de números, es muy importante saber cómo se realiza, porque otra vez con datos objetivos que se pueden consultar en la página web oficial, la OMS, creo, esto lo cito también de memoria, pero creo que es en julio, que dijo: esto ya no tiene sentido mirar todos los casos con laboratorio. Por tanto, estamos asumiendo que los casos de gripe son casos, y haciendo en algunos países aún, en muchos ya ni eso, en algunos países prospecciones de, bueno, pues si sacamos 100 y hay 50 que eran de estos, asumimos que el resto es así, pero eso es una prospección o una generalización sin número suficiente en los que yo he visto en los estudios. Hasta ahí lo de las irregularidades. Ahora pasaría al tercer apartado, que es el de las consecuencias políticas. Consecuencias políticas de una declaración de pandemia. Bueno, pues es así de simple. La OMS es una organización internacional que lo que realiza normalmente son recomendaciones, ¿no? Uno dice las recomendaciones de la OMS y luego esto da por supuesto que cada país es soberano para aplicarlas o no según su criterio, sus circunstancias y, bueno, pues sus propios estudios internos. Esto en el 2005 cambió y permitió una excepción precisamente para el caso de pandemia. Es decir, en un caso de pandemia, la OMS no hace recomendaciones, da órdenes. Eso quiere decir que los países, esto también, como todo, comprobable y objetivo, los países en un caso de pandemia, una pandemia es algo muy serio, una pandemia es como, bueno, pues en la definición antigua, es una amenaza gravísima a la salud de toda la población y justifica esta emergencia médica en la definición antigua, no con la que tenemos ahora. Por tanto, con la que tenemos ahora, bueno, el título se ha mantenido igual, pandemia global, aunque el contenido nos ha variado totalmente, porque no existe la mortalidad significativa. Pero las consecuencias políticas se mantienen por el título. Ahí las leyes dicen, cuando haya una pandemia, o los reglamentos internos o las regulaciones de la OMS en sus tratados y acuerdos con los países miembros. Por tanto, desde 2005 la OMS, en el caso de una pandemia global, no recomienda, sino que ordena a los países miembros las medidas a tomar. Por eso es que vamos huyendo a los de nuestro ámbito, aquí en Cataluña y en el Estado español en general. Estamos esperando las recomendaciones. Quizás se dice así, pero es que no solamente las están esperando porque les parece correcto hacerlo, es que eso es lo que deberán acatar, no como recomendación, sino como orden en el momento en que llegue. Bueno, ¿y qué es esto tan terrible que podría llegar? Pues la vacunación obligatoria. Este es el punto para mí más importante. Es también muy importante pasar esta información para que, aunque la vacuna sea libre o voluntaria, haya un mayor, cuanto mejor o cuanto más grande el número de personas que conozcan las circunstancias de esta vacuna o de todo lo que estamos contando, mejor, para que cada uno decida con conocimiento de causa. Pero ahora el punto que vamos a tratar es un poco distinto, puesto que es la posibilidad real de que esta vacuna se proclame o se distribuya o se anuncie como vacuna de obligatoriedad. Y cómo puede ser que a mí me obliguen a tener una vacuna o a aceptar una vacuna que yo no deseo. Pues el razonamiento es claro. Si estamos en pandemia global, aunque insisto, esto en este caso no se cumpla, parece que hay un riesgo de que si no se vacuna a una persona, pues se afecte la salud de otras personas. Y por tanto, los estados estarían obligados a hacer cumplir la ley. Si la ley es esta, hacerla cumplir, ¿qué significa? Pues lo de siempre, multa o prisión. Multa, parece que en Massachusetts, que ya se ha conocido el documento donde se preparan para una posible vacunación obligatoria, la multa sería de 1.000 euros diarios, o podría llegar a ser de 1.000 euros diarios. Por tanto, la cosa es así, tú dices, no, yo no me deseo vacunar, muy bien, pues llega administrativamente 1.000 euros al día por día que no te vacunas. Esto es una manera. Otras maneras que ya se están dando ahora, pero esto sin la ley general de obligatoriedad, hay empresas que a sus trabajadores dicen, si no se vacunan, a usted los despiden.
Ahora ya están abiertos casos en diferentes países, Estados Unidos, Inglaterra, en Francia, porque hay personas que esta disyuntiva ya se la han ofrecido y que han intentado pues oponerse, y en algunos casos en empresas privadas donde no hay convenios laborales, en Estados Unidos por ejemplo, pues esto ya ha llegado a poner a gente en la calle por negarse a aceptar esta vacuna. Y diréis, pero si aún no está esta vacuna. No está aún, pero la que ya se distribuye, porque aquí en el monasterio ya la tenemos, y ya existe, es la de la gripe estacional. Esta la han dado antes, porque la OMS ha recomendado que se dé la de la gripe estacional y luego, en la mayor parte de los casos, en 2 dosis, la de la nueva gripe. Y ahora voy a hablar de esto, ¿no? Por tanto, ¿qué puede pasar a una persona que se niega a tener esta vacuna? Si la vacuna no es obligatoria, y de momento no lo es en ningún país, no le puede pasar nada. Pues dice que no, y firma si es necesario un documento, y para sus hijos igual, y no la tiene, y ningún problema. Si la vacuna fuera obligatoria, como he dicho, multa o prisión, porque esto es lo que se debe hacer en un Estado si hay una ley y se debe hacer cumplir, si no esto sería pues de risa, ¿no? Vamos a ver, delante de esto, delante de una multa de 1.000 euros al día o delante de la posibilidad de prisión, uno dice, bueno, pues no exageremos tanto, yo cada año me he puesto la vacuna, o yo no, pero mi padre sí, o yo conozco gente que se la pone, pues nos la ponemos este año y pues no pasa nada, mira, un desastre, harán dinero como siempre, como pasó con lo del papiloma, pero ¿qué quieres que te diga? Yo no voy a pagar 1.000 euros al día o no me voy a arriesgar a ir a la prisión. Delante de esta posible respuesta es importante conocer 3 factores que hacen que la vacuna de la gripe A, de la gripe de este año, sea distinta que la vacuna de cada año. Es decir, que este argumento de decir, bueno, es la vacuna como la de cada año, lo único que este año es para la virus A, pues bueno, pues nos la ponemos y mira, ya nos han fastidiado una vez más, los políticos o quien sea, pero pues no va a ser la última, ¿no? Pues venga. 3 novedades que tiene esta vacuna respecto a la vacuna de cada año. ¿Por qué esta vacuna no va a ser igual que la de cada año? La primera novedad es, ya la he dicho, porque la OMS recomienda, o la mayoría de farmacéuticas que están fabricando esta vacuna, recomiendan que sea administrada con 2 dosis. Esto es una novedad. Yo creo que nadie ha oído nunca que la vacuna de la gripe venga con 2 dosis. Normalmente se pone y ya está. El año siguiente pues ya te la vuelves a poner, pero no se pone con 2 dosis. Este año se pone con 2 dosis y, como he dicho, además se recomienda, la OMS ya ha recomendado, y de hecho en residencias y, como digo, aquí en monasterios y otras partes, y han llegado las remesas de vacuna para que se vacune ya todo el mundo del virus estacional. Si se siguen las recomendaciones de la OMS, este año la persona que las siga acabará recibiendo 3 vacunas para la gripe. La estacional, la primera dosis de la gripe. También he oído que hay algunas farmacéuticas que parece que la hacen con una sola, pero la mayoría han anunciado que será una vacuna con 2 dosis. Por tanto, la estacional, que ya se la puede poner este mes mismo, la primera dosis de la vacuna de la gripe A y la segunda dosis. Con esto se multiplica por 3 la posibilidad, teóricamente se multiplica por 3 la posibilidad de efectos secundarios de las vacunas, que los tienen. Pero esto es teórico, en la práctica nadie sabe qué puede pasar porque no se ha hecho nunca. Porque no ha habido nunca nadie que reciba 3 dosis del virus, o sea, 3 inyecciones con virus vivos de la gripe, y además de diferentes tipos, pues uno tras otro, en medio de una supuesta pandemia o de una temporada de gripe. Esto es la primera novedad, esto es nuevo. Segunda novedad, tiene que ver con los coadyuvantes. Esto lo ha denunciado el Sindicato de Enfermeras de Francia. El Sindicato Nacional de Enfermeras de Francia ha publicado un documento que también es consultable, donde hablan de, bueno, ponen muchos ejemplos, pero voy a dar solo uno, la casa GlaxoSmithKline, que es una de las farmacéuticas que fabrica, de hecho es la responsable del estudio con niños que se está haciendo en España, que es el país pionero del mundo, que ha aceptado pues, que niños desde, creo que son los 6 meses hasta los 17 años, se pruebe una vacuna experimental pues, para poder ir viendo cuáles son los efectos secundarios y hasta dónde llegan. Esta es la casa que promueve este estudio. Pues bien, esta farmacéutica está utilizando en estas vacunas de la gripe un coadyuvante que no se había utilizado nunca hasta ahora. Y esto, en diferentes maneras, todas las que hacen vacuna para la gripe A ya han anunciado el uso de este tipo de coadyuvantes más potentes que los que se usan normalmente cada año para la vacuna de la gripe. ¿Qué es un coadyuvante? Un coadyuvante es una sustancia que se añade de rutina a la vacuna de la gripe. Y que se añade significa que su objetivo del coadyuvante es
estimular, excitar el sistema inmunitario para que produzca una respuesta inmunitaria superior. Esto se hace para que la vacuna sea, en principio, más efectiva. Pero, en este caso, las enfermeras francesas han denunciado que este coadyuvante es 10 veces, lo que va a hacer es multiplicar por 10, esta es la intención de los primeros estudios, multiplicar por 10 la respuesta inmunitaria, excitar el sistema inmunitario de la persona para que produzca una respuesta 10 veces superior a la que sería normal y habitual. Este coadyuvante parece que mezcla polisorbitol con el excipiente o el coadyuvante escualeno, que es el mismo que se utilizó en el anthrax, que se le dio a los soldados del Golfo, que fueron al Golfo Pérsico, y que pues hay muchos estudios que demuestran que tuvieron efectos secundarios graves en términos de sistema nervioso central, parálisis y artrosis. Este es el escualeno. Este coadyuvante nuevo es, por tanto, la segunda novedad. Hay coadyuvantes que no se han probado hasta ahora y que las compañías farmacéuticas justifican precisamente porque, como se les ha pedido que realicen millones y millones, de hecho billones, 4,6 billones de dosis de esta vacuna es lo que se ha planeado para vacunar a toda la población. Y los países ricos y estas casas farmacéuticas ya han anunciado que están donando millones de dosis a países del tercer mundo que no podrían comprarlas, por ejemplo. O sea que el plan es vacunar toda la población mundial. Bien, en estas circunstancias de producción, las compañías farmacéuticas justifican el uso de coadyuvantes hasta ahora no utilizados porque entonces pueden dar menos antígeno. Pueden estalviar, en catalán, pueden ahorrar antígeno, y en cada dosis que se inyecte de vacuna, menos antígeno y más coadyuvante. Es decir, menos excitación natural del sistema inmunitario y más excitación artificial para poder compensar la falta de antígeno para hacer las vacunas. Esto es como la justificación oficial. Pero el caso es que es la segunda novedad. El coadyuvante no es el de todos los años. Y por tanto nadie sabe hasta qué punto esta excitación artificial del sistema inmunitario va a provocar enfermedades autoinmunitarias. De hecho, hay una que es la parálisis ascendente de Guillain-Barré. Esta es conocida, asociada a la administración, por ejemplo, en 1976 de las vacunas de la gripe. Hubo, en este caso solo afectó a Estados Unidos, pero una campaña similar a la que ahora estamos viendo también a través de los medios de comunicación y del estamento político. Y en esta campaña lo que ocurrió es que acabaron vacunando a 48 millones de estadounidenses. Y de estos 48 millones, pues hubo también los números, no los tengo ahora delante, pero como 3.000, por ejemplo, denuncias por parálisis de Guillain-Barré. De manera que esto está aceptado como una consecuencia. De hecho, el CDC, que son los Centers for Disease Control de los Estados Unidos, ya han anunciado que inevitablemente van a haber casos de parálisis vacunando a toda la población, pero que igualmente se debe seguir adelante con la vacuna. Cuando, insisto, debemos siempre mantener en la mente que este virus de la gripe es más benigno que el virus habitual. Por tanto, cuando ponemos en la balanza, y esto es lo que hacen las enfermeras francesas en su documento, la posibilidad de pasar pues, unos días con gripe en casa, como cada año, de hecho, menos que cada año, o la posibilidad de tener una parálisis ascendente, que en algunos casos se recupera, pero en muchos casos no, y puede incluso conducir a la muerte. Entonces, bueno, pues esto como mínimo, esta información debe llegar a todo el mundo para que cada uno tome su responsabilidad. Y hay la última ya, la tercera novedad respecto a la vacuna habitual de cada año. La tercera novedad es que las compañías farmacéuticas, precisamente porque se les ha pedido, supuestamente este es el lenguaje, se les ha pedido que realicen este esfuerzo extraordinario de hacer tal cantidad de dosis en un tiempo récord, entonces están forzando acuerdos, y con los Estados Unidos esto ya es oficial que se ha firmado este acuerdo, acuerdos para que queden exentos de toda responsabilidad legal en caso que esta vacuna tenga efectos secundarios negativos o incluso provoque la muerte. En Estados Unidos, la secretaria de Salud, Sebelius, ya firmó un documento donde quedan con impunidad, o sea, inmunidad política. No será posible pedir responsabilidades ni obtener compensación ni de los políticos implicados ni de las compañías farmacéuticas. Esto es una tercera novedad que creo que es muy significativa, puesto que la salud y la vida no la compra el dinero, pero si la compañía farmacéutica o la persona responsable no está, digámoslo de la otra manera, está dispuesta
a compensar económicamente, esto se puede tomar como una garantía de que, bueno, no se prevé que haya una luz de denuncias. Si la persona se asegura, ya con documentos objetivos y claros y consultables y públicos, que no será posible denunciarla, nos está retirando una garantía obvia de, bueno, pues que tenga confianza que esta vacuna realmente no realizará efectos secundarios. Como reflexión, diría, para recoger lo que he dicho hasta ahora, es sí, lo que ocurrió con la Casa Baxter y con estas vacunas contaminadas, que está demostrado que fue así y que estaban contaminadas. No sabemos por qué y cómo se contaminaron, pero que estaban contaminadas sí lo sabemos objetivamente. Si no se hubiera descubierto casualmente esta contaminación, y esto recordemos fue en febrero de 2009, hoy tendríamos la pandemia, esta espantosa, que nos están anunciando sin base real. Esta pandemia, de ella se está hablando sin base real y objetiva. Si en febrero esto no se hubiera descubierto casualmente por este investigador o técnico del laboratorio checo que hizo esta prueba que no tenía obligación de hacer, hoy tendríamos esta pandemia que se está anunciando. Entonces, sabiendo esto y sabiendo lo que hemos comentado de cómo está la legislación de la OMS y de las irregularidades, por ejemplo, ¿cómo es que esto que ocurrió en febrero, cómo es que la prensa internacional no ha hablado de ello? ¿Cómo es que los políticos no han hablado de ello? Esto no ha tenido eco ni político ni mediático. Esto debemos preguntarnos, ¿no? ¿Cómo es así? Entonces, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta que la pandemia hubiera existido si esto no se hubiera casualmente descubierto, creo que es muy importante afirmar que el peligro real de que estas vacunas que van a llegar ahora dentro de nada estén contaminadas, puedan estar contaminadas y que pueda aplicarse una legislación coercitiva a la hora de, sabiendo o teniendo en cuenta que es posible que estén contaminadas, a pesar de ello, se puede aplicar una legislación coercitiva que haga que realmente toda la población se le obligue o esté obligada por ley a tomar esta vacuna, yo creo que esto es un riesgo que no se puede minimizar y que no se debe minimizar en ningún caso pánico, porque el pánico no ayuda para nada, ¿no? Al contrario. Pero una cosa es no promover, ni tener, ni expresar pánico, y otra es, bueno, pues dejar de pasar o de compartir una información o una reflexión, ahora en este caso, que pues puede ser importante porque estamos aún a tiempo de reaccionar y por eso creo que esta iniciativa pues es muy importante, ¿no? Por tanto, no minimizar, esto es solamente un riesgo y por tanto yo no puedo decir seguro, ni que las vacunas vayan a estar contaminadas, yo no lo sé, ni las he hecho, ni las he analizado porque, entre otras cosas, no va a ser tan fácil de poder llegar a esta vacuna para analizarla de forma independiente. Si es posible, pues ya intentaremos hacerlo o ayudar a que se haga, pero esto yo no sé de nadie que lo haya podido hacer. ¿Qué pasa en caso que ahora empiece a morir más gente? O que, bueno, esto que se ha anunciado, no que va a venir una segunda ola, va a haber una mutación. Esto también es importante, muy importante saber que hace 70 años que el virus de la gripe A no muta. Entonces, ¿cómo es que se está anunciando una mutación este año si este virus no se conoce que haya mutado en este periodo corto de tiempo durante pues, todos estos, en un periodo de 70 años? Es decir, lo que no ha habido en 70 años es una gripe que venga con 2 olas, con el virus diferente. Entonces esto vuelve a ser una irregularidad. Pero pongamos el caso que ahora empiece a morir mucha gente a causa de la gripe, con síntomas compatibles de gripe, entonces aún será más importante resistir esta vacunación y esto por 2 motivos. Primero, porque si este virus empieza a dar una mortalidad aumentada, es que no es el mismo. Es decir, habrá mutado, aunque esto sea pues algo que no concuerda con los datos que tenemos hasta ahora. Si ha mutado, la vacuna ya no sirve. La vacuna que se está fabricando ahora, porque esta es la excusa de fabricar cada año una vacuna de la gripe distinta, es que como hay mutaciones, se tiene que hacer una vacuna adaptada a la mutación. Por tanto, si no muere una proporción importante de la población, no vacunarse porque, como digo, el riesgo es superior y el riesgo puede ser muy alto, superior al beneficio.
Si empieza a haber mortalidad alta por esta gripe o por síntomas compatibles, entonces esta sorpresa solamente se podría deber a dos causas. La primera, que el virus ha mutado, con lo cual la gripe ya no sirve, o segunda, que es otro virus o otros virus, con lo cual la vacuna tampoco sirve e incluso podría ser la misma vacuna el vector de transmisión de estos nuevos virus, por lo que ocurrió con la Casa Baxter en febrero. Por tanto, la reflexión yo la dejo hasta aquí y ahora ya acabo con una propuesta. Y la propuesta es muy clara. Por una parte es, bueno, pues mantener la calma, que esto es fundamental, mantener la calma, tomar las precauciones habituales para pues, no contagiarse, las de sentido común, y no vacunarse. No vacunarse este año porque existen todas estas circunstancias. Esta es mi recomendación, pero además es la recomendación de muchas personas, pues de seny, decimos en catalán, de sentido común. Esto, muchas personas pues están ya hablando en este sentido, muchos médicos, hay una asociación entera, muchos colegios de enfermeras, etc. Esta es la primera parte, pero luego viene la segunda parte, que es la que quizás no hemos oído tanto pues en nuestro entorno. Y es, bueno, pues que yo desde ahora esta plataforma, como he dicho, desde la escrita, y ahora os diré dónde creo que voy a colgar, ¿lo puedo decir ahora? Sí. Porque yo he empezado esta semana pasada en Cataluña una iniciativa que se llama cataluñareligió.cat, y esto es una página web que aún no salen las fotos porque está muy reciente, pero ahí me han pedido que colabore un poco, y por tanto ahí voy a colgar esta semana el link, el enlace al documento del cual estoy hablando. Este documento os lo voy a dar también y por tanto yo creo que será accesible pues aparte de esta página. Pero yo hago un llamamiento desde este documento y ahora desde esta plataforma también visual, un llamamiento a activar con carácter urgente todos los recursos de ciudadanía civil y recursos legales para evitar dos cosas en nuestro país. La primera, que esta vacuna se pueda obligar a nadie en este país a recibir una vacuna que no desea recibir. Y la segunda, que aquellos que libremente deseen recibir la vacuna se les prive, es decir, para evitar que a nadie que libremente quiera recibir la vacuna se le prive de su derecho a pedir responsabilidades o a ser compensado económicamente en caso de que la vacuna le cause enfermedad grave o la muerte. Primero quizá una nota personal que sería, bueno, pues que esta parte de expertos, ¿no? Cada vez más el mundo parece que se mueve alrededor de expertos y que una persona pues que no sea médico, que no sea pues doctora en salud pública o que no tenga unas credenciales o se considere a sí misma pues con la formación suficiente para evaluar críticamente esa masa de información que nos llega de todas partes, pues parece que sea difícil, ¿no? A no ser que sea un periodismo de investigación o personas que ya están desde hace años pues capacitándose para hacer esto. ¿Qué ocurre con las personas que pues, realmente son profesionales de la salud? Bueno, pues que tienen, a diferencia de mi caso, que en este sentido es distinto, pues les depende su trabajo de un poco pues, ir de acuerdo con lo que la profesión en conjunto pues esté diciendo, no separarse mucho, cuesta mucho. Yo si estuviera ejerciendo medicina en el hospital, como he estado unos cuantos años, no sé si estaría aquí ahora hablando. Yo sé que los conocimientos y la formación la tengo, pero que mi trabajo, mi vida de cada día y mi entorno no depende pues de esto de que la comunidad médica mía de Barcelona o de mi país pues me consideren esto que lo que digo es correcto, que no es correcto. Es decir, no tengo que tener este miedo directo, y esto lo digo solamente para pues, indicar que puede ser un factor que haga que pues, haya profesionales de la salud que estén pensando lo mismo que yo he dicho o que se estén haciendo estas preguntas, pero que digan, bueno, pero hasta que no tenga el 100% de seguridad, yo no me arriesgo a lanzar estas preguntas, aunque, dicho esto, también debo decir que hay muchos profesionales de la salud en nuestro país que no todo lo que yo he dicho, por ejemplo, el aspecto político quizá no lo han tocado tanto, pero que los datos científicos los manejan a la perfección y los han hecho públicos, incluso con más datos de los que yo he dado, ¿no? Y en este sentido esto es muy importante saber que no es excepcional en este sentido, ¿no? Entonces, lo del miedo sí que me gustaría hacer un apunte porque, bueno, a la gripe A conocida hasta ahora no se le tiene que tener en absoluto ningún miedo, porque, ya lo he repetido muchas veces, pero lo digo una más, datos objetivos, tiene una mortalidad menor que la gripe de cada año. Y esto me lo he dejado de los datos, pero la mortalidad de la gripe de cada año en Europa, los años buenos, porque la gripe no es la misma cada año, ¿no? Hay años que es muy severa o más severa y hay años que es más benigna.
Pues bien, los datos oficiales del Centro de Enfermedades, bueno, el centro regulador o el centro que recoge estos datos a nivel europeo, que sería el CDC, es el de Estados Unidos, pues el de Europa se llama de Europe, ECDC. Pues este centro, sus datos son, en los años buenos de gripe, hay 40.000 personas que mueren por complicaciones asociadas o derivadas directamente de la gripe. 40.000 en una temporada de gripe. Esto en los años buenos. En los años malos, el número que maneja este ECDC, esta agencia oficial, es 220.000 muertes. Es decir, es importante saberlo, porque cuando uno dice que se han muerto 120 personas, de bueno, pues esperémonos, porque si las vamos contando una a una, si cada año de normal, en el mejor de los años se mueren 40.000 personas, pues, y en los malos 220.000, pues si vamos contando de una a una, se propaga un pánico que es absolutamente injustificado. Por tanto, muy importante que de miedo y de pánico a la gripe A, que hasta ahora circula, no se debe tener en absoluto, por datos objetivos que acabo de citar. Ahora bien, todo lo que yo he dicho, hay muchos elementos que pueden generar miedo o que pueden generar una angustia o una preocupación real. Y yo creo que esta angustia y preocupación real es bueno tenerla, no es bueno dejar que invalide la acción política, porque de eso se trataría. Ahora estamos a tiempo, ahora nadie ha proclamado que estemos en una emergencia nacional, ni lo puede hacer con los datos que tenemos, eso sería imposible. Ahora tenemos la ventana de oportunidad para poder actuar políticamente, para poder en nuestro país asegurarnos de las dos cosas que he dicho antes, que nadie pueda ser obligado a recibir una vacuna que no desea y que quien libremente la desee y la reciba no sea privado de su derecho a demandar responsabilidades políticas y a recibir compensación económica. Esto. Y quizá, ya para apuntar, si queréis que diga algo a esto que también corre, ¿no? Y que yo no lo he querido, ¿no?, tratar directamente, pero bueno, pues esta hipótesis que parece que subyazca, ¿no?, de que haya como un complot, pero entonces, ¿qué es esto?, ¿no?, como para hacer realmente, porque la OMS ha hecho todo esto, ¿no? Estas preguntas yo no las respondo porque yo no las puedo responder, pero quizás solo daré un apunte, que es decir, mira, desde que conocemos la historia de la humanidad, ha habido grupos que quieren dominar al mundo. Esto no es una novedad, esto no podemos venir en el siglo XXI y decir, ¡ah!, hay un grupo que quiere dominar el mundo. Bueno, oiga, pues esto, apúntese otra novedad para decirla, porque esto es más viejo que la napeu, que decimos en catalán, ¿no? Desde los romanos, y si vamos más atrás, los incas y todos los imperios conocidos, con buena intención, es decir, es la intención de decir, el mundo es una cosa caótica y que no se controla bien, vamos a controlarlo nosotros, quien sea este nosotros, para ayudar a la humanidad, no para hacer realmente un mundo pues que las cosas al menos estén controladitas y la gente no pueda salir un Hitler por aquí y otra cosa por allá. Y se oye desde hace mucho tiempo que hay un exceso de población. Bueno, pues si esto fuera así, incluso si nos pusiéramos en este tipo de hipótesis, yo creo que el miedo está injustificado por esta trayectoria histórica. Es tomar conciencia que esto ha pasado antes en la historia, ha habido personas que irresponsablemente han generado guerras mundiales y que, bueno, pues ellos sí, estas personas las podían prever con acciones políticas y no lo han hecho. Estamos en el siglo XXI, el género humano es el mismo, con su extrema bondad, y nunca estas conspiraciones van a poder vencer lo que diríamos pues es esta bondad humana y esta imposibilidad de controlar el mundo, pero que haya gente que lo pruebe, pues yo creo que en la historia lo ha habido siempre, y no me extraña pensar la posibilidad pues de que esto tenga algo que ver con este tipo de acción. A mí me parece que la espectacularidad de hablar de complots internacionales, de genocidio mundial, se nos come lo otro, y yo creo que es un poco contraproducente. Es decir, ahora me gustaría no haberlo dicho, solamente porque yo creo que con lo que he dicho al principio, que es lo único que he puesto en el escrito, ya ni aprobo. Ya es suficiente para que una persona con capacidad y deseos de, bueno, pues tomar responsabilidad política por su acción, pueda decir, vale, ya tengo suficiente, ya sé lo que tengo que hacer, o bueno, cada uno que haga lo que quiera, pero como mínimo es una información digerible, objetiva y suficientemente, bueno, absolutamente fundamentada, ¿no? Mientras que cuando, ¿no?, nos dejamos llevar por esta, bueno, pues esta casi morbo
¿no? Porque hay un punto morboso de decir, es que nos quieren dominar, hay un grupo que se quiere quedar con toda la humanidad, brrr, ya nos disparamos, y insisto, no digo que no pueda ser, pero no me interesa tocar esto porque es que creo que estamos con algo más serio, que es esta posibilidad en este término de pocas semanas, ¿no? De un mes hasta que lleguen estas vacunas, de realmente pues, hacer un tipo de acción ciudadana, y esto quizá, bueno, con esto acabo, ¿no? Pero que estos grupos pues, de gente que se preocupan por estos derechos humanos y por la calidad de nuestras democracias, ¿no? Porque hablamos de democracias y luego resulta que a la hora de ejercerla en la práctica pasan cosas como pasó aquí en Cataluña. Bueno, pues este año recién, bueno, hace un año que hubo una iniciativa legislativa popular porque Cataluña es, bueno, España es el país de la Unión Europea donde hay más proporción de cultivo transgénico y está localizado el 80%, y yo cuando cito de memoria me sabe mal porque quizá no es exacto, pero no me alejo mucho, situado en Cataluña. Por tanto, desde la payesía catalana hubo esta iniciativa de promover una iniciativa legislativa popular para, bueno, pues que se debata en el Parlamento si esto debe ser así. Por ejemplo, los transgénicos en Cataluña no están en toda España, no se indica qué alimentos, o sea, qué productos que en el supermercado se adquieren tienen o no transgénicos, y esto era un proyecto, ¿no?, que se proponía. El mínimo, de acuerdo con nuestras democracias, para promover una acción legislativa, una iniciativa legislativa popular, son 50.000 firmas. Y esto es mucho trabajo, recoger 50.000 firmas. Bueno, pues se recogieron, o recogimos, porque también participé, 102.000 firmas. Y a pesar de ello, el Parlamento catalán ha dicho que no lo discute. Esto es de este año, aquí ha pasado. Es un ejemplo, ¿no?, de lo que quiero decir cuando hablo de el monitoreo de la calidad de nuestras democracias, que no sean democracias formales y luego a la hora de la verdad esto se ejerce pues un tipo de funcionamiento político que se parece más a una dictadura que a una democracia real. Ah, sí, ya sé que iba a decir que estos que monitorean bueno, diferentes personas y grupos de juristas y grupos de personas por los derechos humanos, pero no los oficiales, que son, ¿no? Entonces, estos grupos comentaron o resumieron o destacaron en sus diferentes documentos como algo excepcional lo que ocurrió en España. ¿Cuándo fue? Cuando Aznar, lo de Madrid, del atentado de Madrid. En 2002, pero cuando hubo el atentado de Madrid, que fue el cambio político, ¿no?, que pasó del PP y subió el PSOE, ganó el PSOE. Esto, bueno, pues esta respuesta popular que hubo delante de un intento por parte de los que en ese momento estaban en el poder de dar una versión oficial de los hechos, aprovechando un momento de pánico, y esto era imitar lo que ocurrió en Estados Unidos, que también a partir de un atentado terrorista, que luego pues, se puede discutir de las causas y de los autores, y aquí también hay muchas teorías, pero lo que es seguro es que se genera un pánico en la población y se aprovecha este pánico para coartar libertades políticas, ¿no? Aquí no ocurrió. Y esto está destacado, como digo, por todos los grupos internacionales diciendo, como si fuera un ejemplo, el Estado español con lo que ocurrió, una convocatoria espontánea de gente con suficiente fuerza de salir a la calle, que esto es mucho hoy en día, de parar, pues lo que fue un manipular esta situación a favor, pues ya estaban a punto de que sea un estado de excepción o lo que fuere para justificar pues este recorte de libertades políticas. Entonces, bueno, lo hemos hecho una vez, pues a ver si nos animamos a hacerlo también esta vez.